Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Nuevo Citroën C3 Aircross. Salí a la aventura. Citroën. Bueno, ¿cómo están? Ustedes saben que el doctor Vicente Massot es un amigo asiduo, concurrente de nuestro programa, ha lanzado un nuevo libro y mi intención es que conversemos un poco, no solamente de lo que está ocurriendo en el país, de la política nacional, sino que me dé un poco las alternativas por las cuales se escribió el libro, de qué trata el libro, como para saber de esta nueva obra que ha lanzado al mercado. Gracias por estar primero. No, muchas gracias, Luis, por invitarme. El libro se llama Los dilemas de la independencia y en realidad, en consonancia con el Bicentenario, creí pertinente, interesante, por lo menos para algunos, escribir un ensayo, que eso es, acerca de precisamente los dilemas que tuvo la élite dirigente del Río de la Plata entre los años 1810 y 1816, poco más o menos, en el contexto de lo que hoy conocemos como el proceso independentista. Y esos dilemas, para no extendernos demasiado, porque en definitiva la gente debe estar esperando que hablemos de la política nacional y no de lo que sucedió en la Argentina. Pero más o menos como en aquel momento. Esos dilemas fueron autonomía dentro del Imperio Español o independencia, monarquía o república, centralismo o federalismo, recostarnos sobre la Gran Bretaña o tratar de pactar una salida honrosa con España. Y así sucesivamente muchos otros que conforman, yo diría, una trama donde todo fue errático. La idea de que en 1810 nació la República Argentina es un disparate. Y la idea de que la República Argentina se independizó en 1816 es falso. En 1810 no nació ninguna nación porque nadie en su sano juicio pensaba que era una nueva nación. En el contexto de la crisis del Imperio Español, hubo en Buenos Aires la creación de una junta como muchas otras de España y de Hispanoamérica. Y en realidad lo que se trataba de buscar era darle solución a una pregunta que nace, y yo creo que es la esencial en todo este proceso, en 1808, no en 1810, en lo que se llama la farsa de Bayona. Un día España no tiene más rey, Luis. Ahora, había tenido rey por 4 siglos. De un día para otro, todo el Imperio Español se pregunta cuál es el nuevo sujeto de soberanía. ¿Quién tiene derecho a mandar cuando el rey que siempre existió no está más? Algunos optan por los virreyes, otros por las juntas, otros por el Consejo de Regencia. Esa es la gran pregunta de este proceso. Entonces, en 1810 nadie pensaba crear una nueva nación. Y en 1816 efectivamente hubo una independencia que se declaró de las provincias de Sudamérica, ni siquiera de las Provincias Unidas. El texto dice las provincias de Sudamérica. Eso es básicamente el ensayo. De alguna manera poner en tela de juicio la idea canónica de un 1810 cuya consecuencia natural es 1816. 1810 la libertad, 1816 la independencia. Bueno, todo esto es falso, no resiste análisis. ¿Cuál es la realidad? No, es una interpretación. En historia son todas interpretaciones. ¿Estamos hablando de un revisionismo histórico? En los círculos históricos o en los cenáculos historiográficos, esta idea es una idea quizás no dominante, pero que hace tiempo existe. Yo no descubro nada nuevo. Ahora, en términos de lo que son los 40 millones de argentinos, nosotros estuvimos acostumbrados del colegio primario a entender la Argentina nace en 1810 y se independiza en 1816. ¿Por qué? Porque se explica ese proceso en el contexto de la forja de una nueva nación. Y yo lo que trato es de entender el contexto que yo busco es la crisis del Imperio Español, no la forja de una nueva nación. Nadie pensaba en una nueva nación. Es más, si vos me apurás, te diría, y invitaría a cualquiera que dijese con precisión de centavo, cuándo nace la República Argentina. Es un tema para otra charla.
es muy difícil. Pero ¿por qué no determinarlo, anticipamos? No, es que yo tampoco lo tengo. Claramente en 1810 no hay una nación argentina. Perdón, Y 1816 tampoco, ¿eh? No existe la Argentina. ¿Es con Rivadavia? ¿Es con No Urquiza? No lo sé. Yo tiendo a pensar que en algún momento entre 1830 y 1852, esa idea de confederación, hay un núcleo común, pero ojo, era una confederación. La confederación no es una federación. La federación es una cosa, el Estado Federal Norteamericano es una cosa. La confederación, vos tenés estados que entran a formar un cuerpo más amplio, que es una confederación, pero cada estado se reserva el derecho de la soberanía en el momento en que quiera. Eso es una nación. Ciertamente no es un Estado-nación. Entonces, la idea de federación, confederación, nación a secas o Estado-nación, son, digamos, conceptos y realidades que hay que definir precisamente en función de los cuales vos podés decir, mirá, teníamos una nación, pero no había un Estado-nación. Los gitanos, es decir, los judíos, es decir, la nación es antes del Estado, o es una nación los gitanos sin Estado. Nosotros estamos acostumbrados al molde del Estado-Nación, pero el Estado-Nación no es la única forma de ordenar el espacio político. De todas maneras, Sería largo y tedioso, creo. No, pero además es interesante, y con esto a lo mejor podemos reubicar un poco la cosa y dejarla abierta. Los grandes pensadores de esa época se formaron en Europa. Tenían una formación intelectual distinta que les permitió a lo mejor esbozar estos parámetros que después se llamó nación o Estado. Entonces, la contradicción podría surgir ahí. Bueno, todos habían estudiado en las universidades del Imperio Español, en Córdoba, en Charcas, o en España, propiamente dicho. Pero no en balde, toda esa generación, San Martín, Belgrano, Güemes, Paz, Pueyrredón. Moreno mismo. Moreno antes, pero la generación que llega al 16 y pasa al 16, son todos monárquicos. Y alguien dice, lo raro hubiese sido que no lo fuesen, porque el molde de lo que estudiaron era la universidad monárquica del imperio. Entonces, fueron muy pocos los republicanos. Artigas es un republicano, por ejemplo, de ley. Fueron muy pocos los republicanos. Todos los congresales de Tucumán, todos en 1816, eran monárquicos. Todos. Esto sin falla de matiz. Diciendo con algunos en particular. Bueno, eso es otra San cosa. Martín tuvo formación en Inglaterra, por ejemplo. Sí, pero era monárquico. Era monárquico. Fue monárquico hasta que dejó. Él decía, yo soy un liberal por antonomasia, pero creo en los gobiernos fuertes para este continente o para esta parte de América, que si no, no hay forma de ordenarlos. Y puedo ser republicano, pero creo que la mejor forma de gobierno en esta circunstancia es la monarquía. Una monarquía constitucional, entendámonos, no una monarquía absoluta. Son temas... dejémoslo ahí, como decía. Interesantísimos. De eso trata el libro. Volvamos al país. Volvamos. Dejemos el 1810, la monarquía, la república. Estamos en la república, así que da para hablar. Declamada, Luis. Exactamente. No somos una república, somos una democracia imperfecta. De republicano no tenemos nada los argentinos, más allá de lo que dice el texto constitucional. Está cierto. Yo siempre sostenía que tenemos una constitución que en última instancia establece una cosa, pero el país en esencia es unitaria, ¿no? Exactamente. Está el poder concentrado absolutamente acá y en Buenos Aires. Pero de todas maneras, independientemente de la parte teórica, vayamos a la parte práctica y a la actualidad. ¿Dónde estamos parados frente a acontecimientos que en última instancia están generando posibilidades de desarrollo? Por de pronto hay como un manejo de la economía que está avisorando a lo mejor un proyecto distinto. No se sabe si va a terminar bien o mal. Los economistas tienen distintas opiniones al respecto. En el aspecto laboral hay problemas, hay despidos, hay empresas que trabajan, hay otras empresas que no trabajan. La gente se queja de la inflación. Es decir, ¿qué es lo que en última instancia está pasando? Mira, yo te diría lo siguiente.
dicho casi en clave telegráfica por cuestiones de tiempo. A mi juicio, tanto el gobierno como el arco opositor está pensando en el año que viene. Este año es muy difícil que las cosas cambien de manera sustancial, no van a cambiar. ¿Por qué el año que viene? Porque el año que viene hay una elección que, si no es trascendental como las presidenciales, es de mucha importancia. Yo diría que el resultado de esa elección, que por supuesto es un resultado abierto, tiene que ver básicamente con tres cosas. Uno, la suerte, el azar, la fortuna. En el otro, lo que vos acabas de decir, cómo marcha la economía. Básicamente, tres índices, a mi juicio, que son los tres índices que tradicionalmente en la Argentina definen una elección. El índice de inflación, el índice de actividad económica y el índice de empleo. Yo creo particularmente, Luis, pero puedo equivocarme. Primero, porque nadie tiene la bola de cristal. Segundo, porque esto está abierto a debate. La inflación del 40%, poco más o menos, del 2016, se va a reducir en la mitad, al menos en el 2017. En el 2016 hubo un decrecimiento de la economía, menos 2% de PBI. El año que viene yo creo que va a crecer la economía entre el 2 y el 3%. Y el empleo va a crecer poco, muy poco, pero no va a haber un desempleo masivo ni mucho menos. Con estos tres índices, si se cumple eso, unido a la desunión del peronismo, yo creo que la probabilidad de que Macri gane las elecciones del 2017, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, son grandes. Ahora, ¿la provincia de Buenos Aires la gana Macri o la gana Vidal? Es indistinto. Vidal tiene mucho mejor imagen. 20% más. Exacto. Con lo cual, si bien es cierto que por un lado Cambiemos carece de candidatos de envergadura, no estoy hablando que intelectualmente tengan poco calado, estoy diciendo que ante la gente o son desconocidos o son poco conocidos o no tienen la inserción que tienen otros. En eso Cambiemos tiene un problema. Ahora tiene una gran ventaja, que es el hecho de que hay una gobernadora que tiene una imagen positiva y una intención de voto fenomenal, con lo cual no sería de extrañar que, si la economía acompaña, se dé lo que yo llamo, a falta de mejor definición, el síndrome Herman González. Herman González gana la capital federal en el 93 o 94. Si alguien en su sano juicio supone que la ganó Herman González, estaba mirando otro canal. La gana el fenómeno Menem, en ese momento imposible de vencer, con un éxito fenomenal y una imagen fenomenal. Un riojano peronista, no estoy desmereciendo ni mucho menos, gana la capital federal. En otras circunstancias hubiese sido imposible. ¿Por qué no suponer que aun cuando el candidato de Cambiemos sea inferior en conocimiento y en imagen a lo que podría ser hoy Sergio Massa o Stolbizer en la provincia, pudiese ganar porque María Eugenia Vidal se pusiese la campaña al hombro como se la puso a Menem en su momento? Bueno, me parece que tenemos un panorama bastante amplio de lo que puede llegar a ocurrir. Me gustaría convocarte para otro programa, como de costumbre, para ampliar mucho más ampliamente, valga la redundancia, para ampliar exactamente todos estos conceptos que se limitaron a estos pocos minutos del país, porque hablamos del país que fue, claro. Exactamente. Pero nosotros tenemos historia y también tenemos que hablar de ella. Muy bien. Gracias por venir. Gracias, Luis.